Bueno, buenos días. Todos bien, ¿no? Todos descansados, las 10 de la mañana, bien, una hora. Entonces, bueno, vamos con la primera parte de la mañana. Tenemos aquí a Francisco Asensi, que es el director de desarrollo de negocio de los medios interactivos de Radio Televisión Española, y que nos va a dar una interesantísima charla sobre toda la experiencia transmedia con las series de televisión, con la serie, bueno, nos estaba contando ahora, con Cuéntame y con Águilas Rojas y todo esto, ¿no? Entonces, sin más, Francisco, cuando tú quieras. Pues gracias, Joaquín. En primer lugar, muchas gracias a la Fundación Audiovisual de Andalucía por esta amable invitación para estar hoy aquí con vosotros y compartir esa experiencia y esa práctica que tenemos en el desarrollo de nuevos productos vinculados a las series. Entonces voy a hablar mucho de televisión y de cómo una televisión pública, que es un matiz importante que tengamos en cuenta, pues se ha metido en todo esto del mundo transmedia y cómo hemos ido evolucionando en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, claro, para hablar de televisión, primero, muy rápidamente, algo que creo que es evidente para todos nosotros, que es, bueno, que ha ido pasando en el mundo de la televisión, ¿no? Y no hace tanto tiempo, a finales de los 90, pues la televisión, los grandes gurús de Internet, ¿no? Pues ¿no? proclamaban que la televisión era un objeto del pasado, ¿no? Y un modelo de entretenimiento que ya no tenía sentido una vez que la tecnología de Internet había entrado en nuestras vidas, ¿no? Entonces esperaba, ¿no? Al final esta imagen post-apocalíptica, ¿no? De los televisores en grandes basureros, ¿no? Además porque la propia televisión se había vuelto aburrida, ¿no? En el sentido de que había dejado atrás su era dorada de los años 60 y 70 y se había ido convirtiendo poco a poco en algo lineal, que no aportaba demasiado y pues lo que digo, que al final se había convertido en algo aburrido, pero la verdad es que las cosas no siempre suceden como se esperan y no ha sucedido exactamente como a finales de los 90 muchos preveían, ¿no? Más aún, un poco viendo rápidamente, y no me voy a entretener mucho en esto, ¿no? Pues ese impacto tecnológico en el mundo de la televisión. Esta es una tabla que le cojo prestada a mi buen amigo Gerd Leonhardt, al que os recomiendo que sigáis. Fijaros que esta tabla él la hizo en el año 2005, o sea, en el 2005 ya estará la visión que había de ese cambio en el mundo de la televisión y cómo pues la televisión había dejado de ser un concepto apegado a una determinada tecnología, pues como puede ser la TDT, a su emisión por el aire, a sus restricciones territoriales y temporales, para convertirse en algo que ya estaba accesible por cualquier tipo de red digital, que no tiene limitaciones de parrilla ni limitaciones de territorio en muchos casos. Luego, bueno, pues podemos entrar en detalle de que, bueno, hay temas de derechos, etcétera, que hacen que esto a veces no sea exactamente así. Y lo más importante, pasábamos de una audiencia que se aburría con la tele, ¿no? Que era una audiencia pasiva, o se aburría o simplemente que quería esa experiencia, ¿no? Que a veces también la experiencia de ver la televisión de una manera pasiva pues es algo deseable, y la audiencia se convertía en audiencia que deseaba, que quería interacción, quería participación. También rápidamente, y este cambio es un cambio social, va acompañado de un cambio de las generaciones, ¿no? Desde las generaciones que vivieron el comienzo de la televisión y que vivieron su edad de oro, hasta las generaciones, las últimas generaciones, ¿no? En la división tradicional sociológica, ¿no? La X, Y y Z, que se han convertido en la generación conectada. O incluso hiperconectada, ¿no? Es una generación que está siempre, que es una parte de su vida el estar conectados a través de Internet. Incluso yo añado una generación más, o un matiz a esa generación. Es que estamos hablando de la generación T, ¿no? La generación de los dispositivos touchable, ¿no? Que se manejan directamente con la mano sin ningún tipo de interfaz adicional, que no es otra que la propia pantalla del dispositivo, ¿no? Y como dato curioso, para que veamos más claramente cómo se está convirtiendo esto en lo que será hegemónico en el futuro, y es que los niños pequeños usan de media 1 hora al día, 5 días por semana, una tableta, iPod Touch o smartphone. O sea, su consumo de contenidos es fundamentalmente a través de estos dispositivos. Para que os hagáis una idea, y luego hablaremos más de Clan, o hablaré yo más de Clan, el 30% del acceso a nuestra plataforma online de Clan proviene de este tipo de dispositivos. O sea, se están accediendo a través de tabletas
o smartphones, ¿no? Es algo natural para los más pequeños. Esto, si lo intentamos hacer una proyección de qué pasará en los próximos años, pues claro, ¿qué será una televisión me refiero al propio receptor ¿no? ¿Qué significará para estos niños cuando tengan 16, 17 años o incluso antes? No entenderán cómo no algo así funciona, ¿no? A través, ¿no?, de que tengo que pulsar botones, seleccionar canales y tal. De hecho, no es algo infrecuente ver a algunos niños intentando manejar la televisión sobre la propia pantalla, ¿no? Intentan pasar la imagen como si fuese una tableta, ¿no? O que un niño esté viendo pues no esté viendo las series de Clan, bueno, en el caso de Clan porque no hay cortes publicitarios, pero bueno, en otro canal infantil, Disney, Boing, el que queráis, que hay corte publicitario, y dicen, pásame eso. Sí, no entienden que no se pueda pasar, no entienden que tú puedes hacer un fast forward e irte a otro contenido, ¿no? Para ellos, ese tipo de televisión no existirá, no la entenderán, ¿no? Y bueno, pues avanzando un poco, esto es para mí los ingredientes de lo que está conformando el cóctel de la televisión del futuro. Yo os diría que de la televisión del presente, ¿no? Muchos de ellos os sonarán. Pues obviamente social media es un elemento importante, ya hablamos de la televisión social, etcétera. Lo que os comentaba de la no restricción local, o sea, podemos, gracias a las redes digitales, gracias a Internet, proyectar nuestro contenido, llevarlo más allá de nuestros territorios. El second screen, que es la gran revolución, ¿no? Que digamos estaría en medio de la transición del mundo cross-media al mundo transmedia, y ahora hablaré un poco más de eso, el mundo de las aplicaciones, de los juegos, de las narrativas transmedia y obviamente la disponibilidad de contenido on demand y la problemática del descubrimiento de contenido, ¿no? En un mundo en el que el contenido, la falta de contenido no es el problema, sino todo lo contrario, hay exceso o hay muchísimo contenido. Una de las claves es cómo el usuario, cómo la audiencia descubre ese contenido, ¿no? Y bueno, pues me gusta mucho estos comentarios de Eric Schmidt de Google, que los hizo el año pasado en una conferencia en Edimburgo, ¿no? Donde a pesar de todo esto que estamos comentando, del cambio en el mundo de la televisión y cómo la televisión se ha convertido en otro concepto, que no es ni el receptor de televisión ni la emisión vía TDT, pues él decía el año pasado que claramente aún la televisión está ganando la competición o la competencia por la atención. Todavía la televisión es el medio que más atención atrae de los usuarios. Y que tecnológicamente lo que ha conseguido Internet es aportar a la televisión algo de lo que carecía. O sea, ha dejado de ser, como he comenzado diciendo, algo aburrido para tener nuevas capacidades gracias a la conectividad. Y ahora mismo estamos viviendo, ¿no?, la eclosión de la televisión conectada, ¿no?, y todas las posibilidades que eso dará desde el propio receptor para hacerla más participativa, más personal, dice él, e incluso más pertinente. Ahí os he puesto la URL que directamente va a la conferencia completa de Eric Schmidt en Edimburgo, ¿no? Viendo un poco cómo ha sido la evolución de las televisiones en general, ¿no? Nos hemos ido moviendo desde un mundo lineal convencional, hemos cubierto una etapa que es estamos cubriendo la etapa cross-media, ¿no? Es la puesta o la publicación de nuestros contenidos en todo tipo de plataformas, que al final no es nada más que una extensión de la televisión, y así, por ejemplo, también lo comenta Eric Schmidt, ¿no? Él habla de la televisión aumentada, en el sentido de que la rodeamos de muchos dispositivos y vamos en una dirección, bajo mi punto de vista, que sería la televisión inmersiva, una televisión donde la audiencia va a ser parte de las propias historias, del propio contenido a través de la participación, como luego veremos en los ejemplos que os voy a mostrar, cómo pues hay una involucración mayor y la propia audiencia se convierte en protagonista de parte de esa historia, ¿no? Para ver rápidamente cómo ha sido la evolución de Radio Televisión Española en el mundo cross-media, pues por ejemplo, centrándolo en esto que comento de la eclosión de la televisión conectada, creamos un gran contenedor de contenido audiovisual, que es nuestra versión web de RTV a la carta, y luego lo hemos ido trasladando, en este caso muestro a dispositivos que son televisores conectados, pues su reflejo y su adaptación a ese tipo de dispositivos. Por empezar, si queréis, por lo último, ¿no? Porque luego, obviamente, todo esto está disponible en todo tipo de plataformas móviles, tabletas, etcétera, ¿no? Ahí hemos ido cubriendo
esta fase que es la fase de cross-media, y que al final, bajo mi punto de vista, no cambia tanto el modelo de consumo, o más bien no cambia la relación entre la audiencia y la televisión. Lo que cambia es precisamente cómo lo consumo, pero sigue siendo televisión no lineal, pero no hay nada más que la disponibilidad del contenido. No hay un verdadero cambio en esa relación. Pues, por ejemplo, incluso tecnologías como HD o 3D no cambian la televisión, simplemente cambian su visualización, su formato, pero no son un gran cambio en el modelo televisivo, ¿no? Veremos que la participación, la inmersión es el verdadero cambio, ¿no? Bueno, algunos pantallazos más, perdonad, sobre cómo también hemos llevado, esto es más interesante, nuestros contenidos a consolas de videojuegos, y es llevar la televisión a una consola, pero esto dará muchas más posibilidades. Por ejemplo, en este caso os estoy mostrando una pantalla de nuestro servicio en Kinect, en Xbox, pero con Kinect permitirá que los usuarios, de hecho habréis visto a lo mejor algún piloto, cómo los usuarios pueden directamente entrar dentro del contenido, porque Kinect es un dispositivo que yo adoro, que te reconoce y te puede incluir en un videojuego. Puede convertir automáticamente tu aspecto tal y como eres en el avatar de un videojuego, ¿no? Y bueno, pues en Onotivo, bueno, lo que os decía, cómo esto ha sido el modelo cross-media, ¿no? Y ahora, por mostrar un poco lo que yo digo que es el puente, ¿no?, entre ese modelo cross-media y ya ir abriendo la participación, que es toda la revolución del second screen. Second screen, bueno, pues creo que conocéis ese término, hace referencia a la interacción con contenidos que se emiten en televisión a través de otro tipo de dispositivos o a través de aplicaciones que permiten interactuar con lo que se está emitiendo en televisión. Os voy a poner un vídeo del último proyecto que hemos hecho de Second Screen para Eurovisión, para que veáis un poco cómo es ese mecanismo, ¿no? ¿Estás preparado para vivir Eurovisión a tope? Es muy fácil. Entra desde tu móvil o tableta en rtv.es/juega Eurovisión y en directo durante el festival podrás evaluar una a una todas las canciones, comparar tu ranking con los del resto de usuarios y compartirlo a través de las redes sociales. Este año, hace Eurovisión más emocionante. Bueno, entonces de lo que se trataba era que mientras se emitían las semifinales o la final de Eurovisión, los usuarios tenían una aplicación que les permitía valorar por sí mismos, o sea, su opinión sobre determinados aspectos de la actuación. Pues se recopilaban, se hacía un ranking, dinamizaba un poco la conversación entre los usuarios sobre qué bien Croacia, qué mal España, lo típico, ¿no? Y bueno, esto, la verdad es que con Eurovisión hemos ensayado, hace un momento lo estamos comentando, muchísimas cosas diferentes con el fin de buscar una renovación del formato, que es también, ¿no?, uno de los objetivos que perseguimos las televisiones, incorporándonos a todas estas corrientes de second screen y transmedia, es al final pues acercarnos a un nuevo modelo, ¿no?, de consumo de contenidos, como decía, pero a la vez, ¿no?, que la audiencia pues sienta que un formato tan viejuno como Eurovisión, pues de repente es divertido, ¿no? La verdad, antes comentábamos que el primer gran ejemplo pues nos salió un poquito extraño, ¿no?, que fue preguntar a la audiencia quién quería que representase a la televisión española en Eurovisión, y eligieron al Chiqui Chiqui, ¿no? Pues estas cosas pasan, ¿no? Cuando le preguntas a la audiencia, pues la audiencia igual no te responde exactamente lo que quieres. Lo curioso es que se convirtió en el mayor fenómeno. O sea, Eurovisión ha seguido siendo un contenido muy importante también para la parte de medios interactivos, pero la verdad es que nunca ha alcanzado la repercusión que tuvo todo el tema del Chiqui Chiqui. Por ejemplo, nos sorprendimos muchísimo cuando lo vimos en la home de un blog muy conocido, no sé si os suena, de un blog americano de ¿cómo se llama este blog? Pérez Hilton, no sé si lo conocéis este blog. Pues estaba en la home el vídeo incrustado del Chiqui Chiqui con un comentario de este hombre diciendo: no sé qué es como rarísimo y no lo entiendo, esta es una tontería, pero hay 8 millones de personas viéndolo, ¿no? En YouTube lo estaban viendo 8 millones de reproducciones, ¿no? Entonces él se hizo eco simplemente porque se había convertido en algo mundial que él ni entendía, o sea, ni sabía, porque, o sea, no entendía la broma, ¿no? Pues claro, esto se hizo muchísimo ruido y bueno, nos permitió jugar muchísimo a través de Internet y de las redes sociales con Eurovisión. Luego lo hemos seguido haciendo, pero al final todas estas cosas, y luego entraré un poco en las limitaciones
y las restricciones que tenemos las televisiones públicas para hacer determinadas cosas. O sea, el chaparrón por el chiqui chiqui fue importante, ¿no? O sea, al final renovó un poco la audiencia de Eurovisión, pero claro, estaba forzando un poco los límites de lo que la audiencia de una televisión pública espera, ¿no? Entonces hemos tenido que volver, si lo habéis visto un poco, a un entorno un poquito más profesional, que funciona bien. Este año, pues eso, hemos sacado esta aplicación Second Skin, que ha permitido interactuar a la audiencia con el propio contenido, pero ya en un entorno un poquito más profesional, ¿no? Bueno, para mí es inevitable, cuando hablamos de cómo hacer la tele más entretenida, más allá de la emisión de televisión, pues para mí es inevitable hablar del topicazo de Star Wars, ¿no? Pero a mí, o sea, porque estamos hablando de que como la tele, ¿no? Pues está constreñida a su mundo de emisión, a su mundo incluso, ¿no? De la serialización, ¿no? Que ahora quizás sea, hay por ahí quien dice que es la segunda era de oro de la televisión, está viniendo gracias a las series de televisión nuevas, ¿no? Y que están generando mucha repercusión, ¿no? La serialización no es algo, como sabéis, de hoy en día. O sea, creo que era el año pasado, con la celebración del bicentenario, perdonadme que no lo sepa, de Charles Dickens, pues no se recuperó un poco la idea de cómo Charles Dickens había serializado sus historias, incluso había interactuado con sus propios lectores. Y sus lectores le pedían que cambiase algunas partes de las historias que él estaba publicando, porque eran tan terribles, pintaban tan mal, que no querían que acabase mal. Pero Charles Dickens era así de cruel que no las cambió. Y al no cambiarlas provocó tal escándalo que al final hubo quien publicó la historia alternativa, ¿no? Esto estaba pasando pues hace, no sé, 200 años, ¿no? Y la serialización de las historias, pues hoy en día en la televisión está teniendo mucho éxito, y también con ese matiz de la participación. Pero para mí es inevitable hablar de esto también, de Star Wars, como, sobre todo por una cosa que a mí me maravilla, ¿no? Y es cómo se pierde el control de tu propia historia, cómo lo perdió George Lucas. Y George Lucas en sus películas cuenta 30 años de historia, y Star Wars hoy incluye 25.000 años de historia. La historia se ha extendido a través de múltiples formatos, cómics, discos, hasta los 25.000 años de historia. No sé si sabéis que en el universo extendido de Star Wars, la cronología, el timeline, se mide con respecto a la batalla de Yavin, que es la destrucción de la Estrella de la Muerte. Entonces, bueno, pues aquí veis un fragmento del timeline de Star Wars desde 5.000 años antes de la batalla de Yavin, que existe, no está en las películas, pero existe en los videojuegos y en los cómics, hasta una película concreta, en este caso es la propia primera película de la segunda trilogía, donde se destruye, ¿no? Este planeta, ¿no? O sea, la Estrella de la Muerte, ¿no? Entonces a mí realmente me llama la atención, y es como un referente cómo en el contenido audiovisual se puede llegar, ¿no?, a perder el control, ¿no?, de la historia. Y me parece que algo funciona cuando precisamente has perdido el control o pierdes una parte del control. Y lo que yo digo es, pero realmente somos todos otakus, ¿sabéis? Este término japonés, ¿no?, que hace referencia, muy vinculado al mundo del manga, y que hace referencia a esa vinculación con algo que te gusta muchísimo hasta el extremo de querer vivirlo en tu propia piel, ¿no? Estas son imágenes de Expo Manga de Madrid, donde el cosplay es masivo. O sea, la mayor parte de sus participantes van con el outfit de sus héroes y reproducen en vivo, porque les da la gana, escenas de sus mangas y de sus animes favoritos, ¿no? Pero realmente, cuando hablamos de inversión, toda la audiencia de televisión, la audiencia de televisión española, ¿os la imagináis así? La verdad es que yo no. O sea, no todos somos otakus, ni vamos a llegar a ese extremo. Por tanto, cuando hablamos de transmedia en televisión, tenemos que pensar en cómo es nuestra audiencia y en ofrecerles diferentes canales de participación y de inmersión que se ajustan a lo que necesitan. Y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta que para tener éxito deben de existir esos niveles. Ahora lo veremos con el caso de Águila Roja, cómo realmente uno puede llegar hasta el punto de inmersión que prefiera, ¿no? Y hablemos de transmedia en televisiones públicas. Y 4 años después todavía seguimos hablando, o por lo menos yo voy a hablar, de Truth About Marika. Este caso paradigmático de cómo una televisión pública, la televisión pública sueca, construyó este universo que mezclaba la ficción y la realidad. Doy por hecho que conocéis el formato de Truth About Marika, porque llevamos
4 años hablando de él, pero vamos, básicamente es una serie de televisión donde sucede, hay una desaparición de una persona y de repente pues aparece, ¿no?, pues alguien que dice que esa persona es su amiga y que están reproduciendo una historia que es verdad y que entonces pues que lo que quiere es encontrarla, tal, y todo esto está rodeado por un videojuego, o mejor dicho, una RPG, donde hay un juego que consiste en la búsqueda de esta persona. La cuestión es que la televisión pública sueca, nunca dijo que era ficción. En ningún momento. Llevó a la audiencia a un punto en el que creían que estaban viviendo algo de verdad sin avisarles. Con lo cual, las consecuencias no fueron muy buenas, a pesar de que todos adoramos este formato. Todas las televisiones públicas europeas lo tenemos como el modelo más brillante de haber hecho esta integración de ficción y realidad, pero se forzaron, como antes decía, un poco las reglas de lo que debe de hacer una televisión pública. Incluso el director de la televisión sueca, yo he estado en una conferencia donde estuvo contando el caso y dijo que jamás hará algo así, porque tuvo que ir al Parlamento a responder preguntas incómodas. Pero además crearon foros. Si no conocéis el formato, os recomiendo que pues busquéis de Truzaban Marica y veréis toda la historia. Pues crearon un foro que se llama Ordo Serpentis, que era una especie de secta donde llegaron a inscribirse 650 personas. No una especie de secta, era en realidad como un clan de buscadores de esta persona que estaba perdida, pero era como muy enrevesado. Y lo más terrible es que Ordo Serpentis existe de verdad y es una secta satánica. Entonces no tuvieron en cuenta, por ejemplo, esto, que estaban dando imagen a una secta satánica que existía de verdad, ¿no? Entonces todo esto, el haber también porque era el primer gran formato de una televisión pública europea que se hacía así, entonces no hay reglas, estás andando por un territorio que no sabes lo que te vas a encontrar, y para todos nosotros fue mejor que lo hicieran ellos, porque no sabemos a qué se tuvieron que enfrentar para no repetir sus errores. En cualquier caso, como os digo, me parece muy brillante y es uno de los grandes ejemplos de lo que puede hacer una televisión pública, ¿no? Otro ejemplo que no sé si lo conocéis, Alfa 07, es una miniserie de la televisión pública alemana SWR, que en este caso pues es una especie de 1984, donde hay 6 episodios de la serie que te cuentan cómo, ¿no?, el mundo ha llegado a un entorno de control mental, y parte de la historia sucede sucede en Internet, donde, ¿no?, pues hay piezas que te dan pistas y donde se está organizando la resistencia, ¿no? Y lo bonito de este proyecto es que además incluía radio. Parte de la historia está contada a través de podcast que hay que encontrar, descargarse, etcétera, ¿no? Todas las televisiones públicas europeas, o gran parte de ellas, están